Empecemos. Ya, estoy grabando. Eh, ya, vamos entonces acá. Entonces dije, quedamos en esta parte, en este pequeño lema, que hablamos de las particiones de un intervalo. ¿Ya? Y el pequeñito lema me dice que las sumas inferiores son siempre menores a las sumas superiores, de la partición. Y ahora vamos a probar lo siguiente, que si f está definida eh, y acotada, está definida y acotada. Pero como no pude escuchar, no sé si alguien tenía una duda, habló y no lo escuché. Que quiera hacer la duda ahora. Acá, lo acabo de pensar. Así que, eh, ¿no? Sí, puede ser. ¿O qué pasó? ¿No? Ya. Si f está definida y acotada en AB, digamos con cota m menor o igual a f de x menor o igual a m grande, esto también puede ser igual eh, para todo x en AB, en A, B. Entonces tenemos las siguientes desigualdades. Entonces vamos a tener que m chica por b menos a es menor a la integral inferior de f, que a su vez es menor a la integral superior de f, y que es menor a la cota grande por b menos a. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo salen estas cotas? Ya, las de los extremos salen fáciles. ¿Por qué? Porque si se fijan, tomen la partición P igual a B, ¿cierto? Que es la partición más pequeña que hay. Y naturalmente, M por B menos A es menor o igual a S de FP, incluso para cualquier P y para cualquier P. ¿Ya? O sea, como lo es para este en particular, entonces pues queda para cualquiera. Y vamos a tener simplemente que M de B menos A es menor o igual al supremo de todos, de las sumas inferiores, ¿cierto? Y con la partición en las particiones de AB, el conjunto de las particiones de AB, y esto es la definición de la integral inferior, ¿cierto? De A, B, de F. Y la cota para el otro lado es lo mismo. ¿Ya? El mismo argumento, pero para el otro lado. Entonces, análogamente, M v menos A es mayor o igual a S grande de FP para cualquier P. Y vamos a tener entonces que esta integral superior de F, que es el ínfimo de las sumas superiores de S de FP con P en el conjunto de las particiones. Eh,
va a quedar menor esta cuota, ¿cierto? Esta era m grande. ¿Ya? Entonces lo más interesante es la desigualdad al medio, demostrar la integral inferior siempre es más chica que la integral superior. Entonces, eh, la desigualdad vamos a usar el lema 1, porque digamos, sean P1 y P2 dos particiones cualquiera, cualquiera, vamos a tener entonces que S, por el lema que vimos, F, la suma inferior con la partición P1 siempre es más pequeña que la suma superior con la partición P2. Porque para cualquier partición se tiene. Y aquí es simplemente decir S, F de P1, fijando P1, es cota inferior del conjunto ese conjunto que queremos minimizarlo, S, F, P con P en el conjunto de las particiones, porque P1 y P2 son cuadesquiera, ¿ya? Y ahí, entonces, si yo soy cota inferior, por definición, soy más pequeño que el ínfimo, ¿no? ¿Cierto? De donde tengo que S, F, P1 es menor o igual a la integral superior de F. ¿Cierto? Por la definición de ser el ínfimo de ese conjunto, cota inferior, toda cota inferior es más pequeña que el ínfimo del conjunto. Y para pasar al otro lado, hacemos lo mismo. Entonces, para pasar al otro lado, decimos, bueno, luego la integral superior de f es cota superior del conjunto, la suma inferiores de fp con p en el conjunto de las particiones. Y como es cota superior, entonces es más grande que el supremo, ¿cierto? Y por lo que me queda entonces que la integral inferior de f, por ser la definición de ese, el supremo de ese conjunto por definición, es menor o igual a la integral, perdón, no sé por qué le hice doble signo ahí. Está la integral inferior y la integral superior, ¿ya? Y lo que les decía, esto se resume en la fórmula, estoy tomando a la izquierda de esta ecuación, de esta inecuación, estoy tomando el supremo de los ínfimos. Y aquí estoy tomando, en la derecha estoy tomando el ínfimo de los supremos. ¿Ya? Y eso lo pueden... El más rico, en el fondo, el más rico de los pobres sigue siendo más pobre que el más pobre de los ricos. Esa es la forma quizás de acordarse de supremo, ínfimo, ínfimo, supremo. ¿Ya? Eh, ya, pues. Entonces, con eso quedó claro que la integral inferior siempre es más chica que la integral superior. Y están acotadas también las dos por arriba y por abajo. ¿Ya? Siempre, eso. Así que, definición, una función se dice Riemann integrable, o integrable en el sentido de Riemann, pero bueno, tiene que tener el nombre Riemann por ahí. Si coinciden las integrales superiores e inferiores, ¿ya? Si la integral de a b de f es igual a la integral superior. Sabemos que son menores o iguales, pero cuando son iguales
se dice que es Riemann integrable y en este caso se anota simplemente a ese valor y en este caso simplemente hablamos de la integral de AB, ¿ya? De F. Eh, eso. Ya, entonces vamos a ver una condición cuando me dice cuándo las funciones son Riemann integrables. ¿Sí? Perdón. Ah, pero no sé por qué se me falló el chat también y no lo puedo ver. Sí, las dos clases las voy a unir en un único PDF, porque quedan como, encuentro que quedan bien juntadas. Eso, sí, no sé por qué. Entonces se dice Riemann integrable si la integral superior e inferior coinciden. Así que, eh, sí que la condición de Riemann, pues está importante. Entonces, condición de Riemann. Condición de Riemann. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué nos dice la condición de Riemann? Ya. Teorema. Una función f es eh, ya, una función f acotada en AB, bueno, definida y acotada en AB. Una función definida en AB es Riemann integrable si, solo si, para todo epsilon mayor a cero, existe una partición que tal que la suma superior menos la suma inferior en esa partición sean menores que epsilon. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esta cosa. Entonces vamos para acá, pues. Entonces asumamos que la función acotada es Riemann integrable y veamos que se cumple la condición. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, la definición eh, en este caso, la integral la podemos notar simplemente a b y dado epsilon mayor que cero, existen dos particiones tal que una suma inferior más epsilon medio tiene que ser más grande que la integral de a y b. ¿Ya? Acuérdense que lo que estoy haciendo es la caracterización con epsilon del supremo y del ínfimo, porque las sumas inferiores, digamos, la integral inferior era el supremo de las sumas inferiores. Entonces yo estoy diciendo que este supremo, ¿cierto? Yo puedo encontrar una cota superior, esta era la cota superior, digamos, de los SFP1. Pues la caracterización con epsilon de los supremos es precisamente esta, porque yo puedo encontrar darle un pequeño epsilon y pasarme de la cota, ¿cierto? Puedo encontrar siempre una partición. Y vamos a hacer lo contrario con la mayor, perdón, claro, la suma mayor, como es definida con ínfimo, me dice esto. Me dice que esto es la integral. Me dice que eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahora voy a tomar un refinamiento, que va a ser la unión de los dos, como vimos antes. Entonces, CAP igual a P1 unión P2. Y vamos a tener que SF de P es más grande que S
de f de P1. Esta es una propiedad que vimos en la mañana también. Y por lo que acabo de ver, esto es más grande que f menos epsilon medio. ¿Ya? Y lo análogo para este caso, que la la suma superior de P tiene que ser más pequeña que la suma de P2 y que a su vez es más pequeño que la integral, es la integral de AB más epsilon medio. Y bueno, ahora está casi la cosa porque tengo que calcular la diferencia y quería probar la condición de Riemann. Entonces me doy cuenta que S de FP más epsilon medio, lo paso para acá de nuevo, me queda más grande que esta. Y esta es más chico, entonces puedo derechamente escribir esto, ¿cierto? Lo que usa como pivote para hacer esta desigualdad es la integral precisamente. Menos epsilon medio. Y ahí reordeno y me queda, ¿cierto? S, F, P menos S de F, P. Perdón, la suma superior de la partición P menos la suma inferior es más pequeña, eh, más pequeña que epsilon, ¿cierto? Esa es más pequeña que epsilon. SFP. ¿Cierto? Paso este para acá y ahí queda. Entonces vamos al otro lado. Vamos hacia acá. Ahora, vamos a probar que si se cumple la condición de Riemann, voy a tener que las integrales superiores e inferiores coinciden. Entonces, C epsilon mayor a 0. C epsilon mayor a 0. Existe una partición que me asegura la condición de Riemann, ¿cierto? Que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Ya, entonces yo sé que la integral superior de f es más pequeña que cualquier suma superior, ¿cierto? Y esto es porque esto es un ínfimo de todas las sumas superiores. Y por otro lado, sé que lo voy a escribir, bueno, ya, que la integral inferior es más grande que SFP. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es escribir esto con un menos, ¿ya? Me va a quedar menos SFP menor que menos la integral inferior. Y así voy a sumar estas dos desigualdades. Claro, así lo que tengo que hacer es a esta sumarle esta y me va a quedar simplemente que no, pero lo hice mal, pues. Eso es lo que está pasando, lo hice mal, con razón no. Esta queda al revés, esta queda para este lado, por eso no me estaba saliendo. Ya. ¿Cierto? Multiplique por menos. Y así me queda que, como ya vimos antes, que la integral superior siempre es más grande que la inferior. Esto es más grande que 0. Df menos la integral inferior de f. Y es menor o igual a SFP menos S chica FP. Y que vimos que era más grande que epsilon. Entonces, como esto es, como se cumple para todo epsilon, voy a tener la igualdad, ¿cierto? Si la diferencia de dos cosas es menor que epsilon para todo epsilon, entonces tengo la igualdad. Ya.
Vamos a unos ejemplos ahí para aplicar estas cosas. Vamos a unos ejemplitos. Entonces el ejemplo del siguiente, consideren, consideren la función f de x igual a 1 partido en x. Y veamos que es r integrable, bueno, ya, en 1,2, en este intervalito. Y vamos a aplicar la condición de Riemann para eso. Entonces, sea P una partición cualquiera, igual x0, xn, una partición. Tomen mi de x, ¿quién es el ínfimo de cada intervalo? El ínfimo de los f de x con x en i, que se definía, ¿cierto? Como el xi menos 1, xi. ¿Ya? Pero ¿quién es esta función? F de x es decreciente. Entonces, el ínfimo lo voy a tomar al final. Lo voy a tomar en el xi, ¿cierto? Así que esto no va a ser nada más que 1 partido en xi. ¿Ya? ¿Y quién es el m grande de x? Era los supremos. Los supremos de f de x con x en i. Y por el mismo argumento, como esto como 1 partido en x, una función decreciente, el supremo lo voy a alcanzar en el xi menos 1. ¿Ya? Así que vamos a calcular la suma, la diferencia de la suma superior con la suma inferior. Profe, Y ¿puedo repetir lo último? Lo del MI chico. O sea, M, M chica I. No M- entendí por qué era igual a 1 partido X. porque esto es el ínfimo de los f de x. ¿Quién es f de x? 1 partido en x. Ya. ¿Cuál es el valor más chico de 1 partido en x si el x lo tomáis entre x menos 1 y xi? Ah, ya, el más grande. El más grande, pues, porque la función es decreciente. O sea, eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, ya. El argumento es el mismo para el supremo. Eso. Gracias, profe. Así que calculemos ahora la suma superior e inferior y veamos la condición, cómo va a ser la condición de arriba. Entonces así, la suma superior, SFP. Me va a quedar la sumatoria de quién? De 1 partido x menos 1 por delta x. Voy a decir al tiro, bueno, no, lo voy a escribir al tiro. Chao. Después lo voy a usar más. Por x menos x menos 1, ¿cierto? Y esto va del 1 al n. Y la inferior, la suma inferior, me va a quedar algo muy parecido. Xi menos xi menos 1. Ya, y aquí queremos calcular, ¿cierto? SFP menos la suma superior menos la suma inferior. Y este no es nada, esto, bueno, van a ver que se mantiene xi menos 1, me va a quedar 1 partido xi, 1 partido xi menos 1, ¿cierto? Porque es primero la superior, menos 1 partido en xi, y así que ustedes ya, como son más hábiles que yo para la matraca, ya cacharon que esto era xi menos xi menos 1 al cuadrado, xi por xi menos 1. Ya, y ahora lo que vamos a hacer, esto es particular de cada problema o de cada ejemplo, que vamos a aplicar las condiciones particulares del intervalo y para hacer la cota, ¿ya?
Entonces, primero noten, habíamos hablado de la norma de la partición. Entonces, P es igual al máximo del conjunto de las diferencias. Xi menos Xi menos 1. ¿Ya? Con I del 1 hasta el N. ¿Ya? Así que eso me va a acotar un poquito SFP, la suma superior menos la inferior. Acá vamos a tener la expresión que era esta sumatoria de X menos X menos 1 al cuadrado, X por X menos 1. Entonces, si se fijan, voy a sacar solo uno, ¿ya? Voy a hacer solamente X menos 1 por P, o sea, por la norma de la partición. ¿Cierto? Porque si es la diferencia entre todos, entonces obviamente este es más chico que la diferencia más grande. Para cada uno de estos términos, P obviamente, como es el máximo de esas diferencias, es más grande que eso. Ya, y ahora, ¿qué es lo que me voy a dar cuenta? Ah, perdón. Aquí partió en X menos 1. Y ahora viene el siguiente argumento. Fíjense bien que si X vive en 1,2, en 1,2, X vive en 1,2. Entonces, ¿dónde vive uno partido en X? Uno partido en X vive en un medio 1. Así que esta cosa de acá siempre es más chica, así que me puedo deshacer de esto. Y puedo simplemente dejar la sumatoria de X menos 1 por P. En el fondo, esta cosa de acá siempre está dividiendo. ¿Ya? Y bueno, así tengo esta sumatoria. Y aquí ya me doy cuenta que esto es una telescópica. ¿Cierto? Esto era de igual 1 hasta n. Así que esto me queda exactamente igual a P, y la telescópica tomamos los extremos, que son en este caso el intervalo de 1. Y esto, la norma de P, y esto me queda la norma de P. Así que tengo que la diferencia la tengo acotada por la norma de la partición, así que cualquier partición con norma de P menor que epsilon hace, digamos, comparación con norma de epsilon, con norma de P menor a epsilon, cumple la condición de Riemann. ¿Ya? Entonces los ejercicios más teóricos son más o menos así, es escribir la diferencia que siempre va a quedar algo parecido, siempre eso, cumple la condición de Riemann. Siempre va a quedar este delta, ya esta diferencia, y después hay que jugar con los valores de por ejemplo, los bordes o cosas así. Ya. Entonces, a ver, qué hora es? Ah, nos quedan 10 minutos. Ya, a ver, ¿qué hago en 10 minutos? ¿Qué hago en 10 minutos? Eh, alcanzo, a ver, ya si alcanzo a mostrar esto. Ya, hagamos otro ejemplo para que quede más claro cómo se usan estas cosas. Otro ejemplo. Tal, si nos demoramos un poco en Riemann es mejor porque así les queda más claro. Y esta es como una parte más o menos fundamental del curso, así que podemos tomar un poco más de tiempo. Ya voy a definir una función rara. ¿Ya? 1, si x es racional, y 0 si es irracional. Y lo que les voy a decir es que no es Riemann integrable. No es Riemann integrable. Bueno, esta función tampoco es continua, no es nada, ¿cierto?
estas funciones feas que uno la usa de contraejemplo, ¿no? Ya, nada más. CAP igual x0 a xn. Entonces tengo los intervalos, son estas cositas así, xi, y menos 1, xi. Y es claro que el ínfimo me va a dar 0 porque los racionales son densos en cualquier intervalo, o sea, los reales. M y F, el ínfimo de los f de x con x en y, pero el ínfimo es una función que vale 0 en los irracionales, tiene que ser 0, ¿cierto? Y por la misma razón, el m grande de f tiene que ser 1. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Esto es importante este argumento. Es como, si no se entiende lo digo no. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy que como ya calculé los MI, calculo las sumas. La suma inferior va a ser la suma de los xi menos 1 por 0, es decir, me da 0. Y la suma superior... Ah, no dije el intervalo. Bueno, supongamos que f en 0, 1. ¿Ya? Porque la sumatoria de igual 1 a n de i igual 1 a n de x menos 1 por 1. Esto es una telescópica nomás, así que me va a quedar 1 menos 0, 1. Y con eso tengo el resultado. Ah, esta era la S grande. Perdón. Así tengo S de FP menos S menos la inferior. Es siempre 1. ¿Ya? Y bueno, y si se fijan, la integral inferior también vale 1. Perdón, la integral inferior vale 0 y la superior vale 1. Entonces esta función no es Riemann integrable porque siempre la diferencia me queda 1 en este intervalo. ¿Qué es lo interesante de este ejemplo? Es que me dice que en el fondo no cualquier función puede ser Riemann integrable. O sea, hay condiciones que a cumplir. ¿Ya? Y con eso vamos a pasar a ver, vamos a demostrar, ya demostramos este resultado antes de irnos, me parece importante. Yo creo que realmente voy a dividir este documento en dos para las notas del curso, ¿no? Pero como me quedó abierto el de antes, lo voy a hacer así, ya. Entonces, ¿cuál es la proposición? Un tipo de funciones que son todas Riemann integrables. Entonces, CAF acotada y monótona CF acotada y monótona, entonces es Riemann integrable en AB. Y la demostración es súper parecida a lo que hicimos con uno partido en X, ¿ya? Porque eso va a ser súper parecida. Entonces, la demostración suponga que f es creciente, ¿ya? Si es decreciente, los argumentos son parecidos, pero hay que darle vuelta un poco. Tomo una partición y calculemos los MI, ¿cierto? Entonces, MI de f, ¿quién es el ínfimo de los f de x con x en este intervalito? Xi menos 1, xi. Como la función es creciente, esto claramente es f de x y menos 1. Y por el mismo argumento,
Este claramente es f de x. Y con eso vamos a calcular ya las... Bueno, y déjenme definir delta xi porque aquí va a ser más agradable. Como obviamente xi menos xi menos 1. ¿Ok? Como lo que tiene que ser un delta, ¿cierto? No podía ser otra cosa. Así que la suma SFP, la suma superior menos la suma inferior, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x menos f de x menos 1 por delta x. Y bueno, delta x siempre es menor que la norma de p, ¿ok? Por eso me doy cuenta rápidamente que esto es menor que la norma de p por f de x menos f de x menos 1. eh, y esto es una telescópica, ¿cierto? Esto me queda entonces la norma de p por f de b menos f de a. Y entonces, claro, lo que hay que pedirle a la norma, pues si la norma de p es menor que epsilon, dado un epsilon mayor a cero, entonces sea epsilon mayor que cero. Si la norma de p es menor a epsilon por f de b menos f de a, se tiene el resultado, ¿cierto? Y a ver, que estamos a tiempo ya. 9:15. Eh, no, tengo un poquitito más para hacer, pero no. No, dejémoslo hasta acá, ya está bien. Así, dejémoslo hasta acá. Eh, para grabar.